Hace ya unos cuantos meses, cuando casi estaba en los albores el gobierno de Milei, el señor Agostinelli, que está con nosotros, empezó a hacer algunas de sus predicciones que parecían más unos augurios de macumba complicados, magia negra o cosas por el estilo, hablando de que la economía, como estaba manejando este gobierno, no iba para ningún lado. Vos te acordás muy bien. Sí. Guido siempre dijo que el primer problema que tenía este gobierno era el dólar. El primer gran dolor de cabeza, sumado a un montón de otros tantos. Y todo se viene cumpliendo tal cual. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, para todos, lamentablemente. Sí, yo creo que lo que se va a venir estas semanas, a ver, básicamente como para que entendamos todos, hay falta de dólares. Eso sigue siendo el mismo diagnóstico. Esto está grabado en el tercer mes del segundo trimestre, que tiene que ser siempre el mejor, donde vos más recaudás dólares, donde generás reservas. El gobierno el último mes no logró acumular reservas, sino que al revés, vendió. Esta semana también se produjo eso mismo, se siguió perdiendo reservas, entonces no hay muchas alternativas disponibles. O sea, la devaluación, que es, como para que todos entendamos en la casa, cuando vos devaluás, vos lo que haces es que el dólar sale más caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que los oferentes de dólares aparecen y empiezan a venderte más caro, y que los demandantes de dólares dicen, che, me cuesta un poco más, demando un poco menos. ¿Estamos? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Si todos pensamos que se va a devaluar, que es aparentemente lo que piensan todos los actores de la economía, lo que ocurre es que los importadores aceleran las importaciones y los exportadores las retienen. ¿Por qué? Porque pensás, no voy a vender barato como exportador, porque pienso que el dólar va a salir más caro, y como importador decís, voy a aprovechar el dólar barato e importo rápido. Entonces, esto lo que hace es que haya una tendencia inexorable a que todos pensemos que va a haber una devaluación. El gobierno está empeñándose en decir, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Más allá de lo que pasó esta semana con los mercados, porque uno podría pensar que todo lo que pasó esta semana con los mercados tuvo que ver con esa presión para la devaluación y también por lo que había dicho Caputo respecto del cepo, que no estaba cerca la salida del cepo. Exacto, por eso. Entonces, si eliminamos una de las opciones, entonces el gobierno no va a devaluar. Vamos a creerle un ratito al gobierno de que no va a devaluar. Con lo cual esto también es inconsistente en el largo plazo. O sea, finalmente va a ocurrirse la devaluación, el tema es cuándo, ¿no? Pero si no se puede devaluar, entonces, ¿cuáles son las opciones que hay para restringir esta salida de dólares o cómo compenso esta salida de dólares? Claro. Una es que le salga bien lo del RIGI y que ingresen muchos millones de dólares, que por ahora eso no estaría ocurriendo. Pero digo, quiero plantear todos los escenarios, ¿no? Opciones. Opción 2 es que endurezca el cepo, al revés de lo que piensa. O sea, decir, che, a los importadores que te están demandando estas importaciones, le decís, che, para la mano, no podés seguir importando. Cosa que también descarto Difícil desde que lo ya. hagan. Y la tercera opción, que parece la más amena para el gobierno, es endeudarse más. O sea, agarrar y decirle al FMI, convencerlo, o convencer a quien sea, o a un privado, que hoy en día está bastante anulada esa posibilidad, decirle, che, présteme más dólares, que yo esto lo voy a solucionar en el largo Ahora, plazo. te pregunto lo siguiente, la góndola se está moviendo, me refiero. Alguien estaba comprando algo, me llama por teléfono y me dice, che, ¿lo querés o no? Decime ahora porque me dicen que la semana que viene aumenta. Sí, de hecho. Es decir, el dólar, la primera consecuencia que vos tenés, Sí, el aumento de la todo. veas hoy, me refiero, la veas mañana o la veas dentro de una semana, la góndola se está moviendo con los precios. Es lógico. Es que hoy, a ver, a mí me consultan mucho por el tema de inversiones, dónde invierto, ¿no? A nosotros los economistas, lo primero que nos preguntan, ¿te presentás solo soy economista? Che, ¿en qué invierto? Bueno, hasta hace un mes yo lo que recomendaba era los plazos fijo UVA, porque realmente algo que ajuste por la inflación e incluso un poco más era un negocio tremendo, no te lo daba ni la bolsa en algunos puntos, depende en qué inviertas en la bolsa. Pero ahora realmente hay que invertir en algo atado al dólar, es algo evidente. ¿Por qué? Porque es lo que está escaseando. Y eso me parece que es lo que detectó el mercado, y el mercado que esperaba, que se abriera el cepo. ¿Qué quiere decir que se abra el cepo? Si se abre el cepo, inexorablemente el tipo de cambio oficial iba a subir. O sea, era una devaluación. Entonces el mercado esperaba eso ese viernes y por eso después se desplomó. Porque el mercado, ¿qué es lo que intenta siempre? Anticipar lo que va a pasar, porque ahí es donde ganas plata, ¿no? Con la noticia ya anunciada, ahí ya no ganás, ¿no? Es decir, che, tal empresa le fue muy bien. Bueno, listo, ya compraron todo, ya está en el precio, ¿no? Ahora, a Caputo se le quemaron los, digamos, ¿es un mago que ya no tiene trucos? No, ¿O le queda, o por ahí le podría sacar algún conejo de la galera? A mí me parece que va a depender de si realmente él preacordó con alguien del RIGI, que a ver, cualquier gobierno normal, yo no sé, no tengo los datos para decir lo contrario, tiene que preacordar esto. Vos cuando sacás una ley, a medida de que te vengan inversiones, por lo menos con 3, 4, 5 personas o inversores, tenés que acordarlo, porque si no,
¿para qué hiciste todo esto? Cuando todos te están diciendo, che, estás cediendo de más de lo que te están pidiendo. Entonces, si cediste de más, es porque evidentemente querías llegar a mayores inversores. Eso todavía no lo tenemos, hasta que no esté reglamentado, entiendo que no vamos a saber. Sí. Hubo algunos anuncios menores, entiendo, que en realidad son anuncios también, varios de los que escuché, eran anuncios que estaban desde antes. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Claro, vos estás en el sector extractivista, querías hacer una inversión y sabés que te va a venir una ley donde te van a dar muchas más concesiones de las que vos querés. ¿Qué haces? Esperás. Esperás a que salga la ley y ahí haces la inversión. Después el gobierno va a decir estas inversiones son por el RIC, ya sabemos que eso va a pasar. Pero quiero decir, hay que ver, yo quiero pensar que hay algo acordado previamente. O en el caso de Caputo, que subsista dado que logre endeudarse más. Pero entendemos que... Y en cuanto a esta posibilidad de endeudarnos más, que pareciera ser la más factible que puede llegar a elegir el gobierno, digamos, ¿cómo afecta la diaria o cómo afecta la vida de todos los argentinos volver a endeudarse? Mira, el problema grave que vos tenés si es de falta de dólares es como que estás en un pozo. Entonces, la solución es cavando un pozo más profundo. O sea, es justamente echarle más leña al fuego. O sea, en el largo plazo es más inconsistente todavía. Ahora uno podría decir, bueno, ok, entonces ¿por qué cuando uno se endeuda no agarra al mercado y se cae? No ocurre eso. A Macri tampoco le pasó eso. Ni bien se endeudó con el FMI, a Macri le fue bien en los mercados. El problema vino después. ¿Por qué? Porque siempre el mercado lo que está tratando de mirar es el corto plazo y cómo hacer ganancia de corto plazo. Entonces, si tomamos la deuda con el FMI, se puede dar una estabilidad en esas semanas. El tema es que es totalmente inconsistente en el largo plazo. Porque te va a volver a pasar lo mismo. Digo, no, porque la devaluación no la hacen. No sé qué explicación del gobierno que insiste en que no la va a hacer la devaluación, pero yo estimo que es porque no quieren que se le vuelva a subir el índice de inflación. Está muy quieren bien lo que mantener decís. eso. Fíjate vos, por eso ahí se ve la contradicción y por eso yo pienso, y mira, puede sonar raro lo que voy a decir, que es preferible que se sostenga Caputo a lo que puede venir después. Claro. ¿Por qué? Porque Caputo es más pragmático que Milei, por ejemplo. Caputo sabe que si devalúa va a haber un aumento de la inflación. En cambio, ¿qué piensa Milei? Milei dice que siempre la inflación es un fenómeno monetario. Por ende, él dice, yo estoy sacando pesos del mercado, entonces no hay manera que se vaya a inflación. Lo cual va a quedar demostrado en junio, porque junio va a dar un poquito más arriba que lo que fue el mes de mayo. Lo que fue la Ahora, inflación. decime una cosa, esta cuestión del cargo que le inventaron a la medida de Sturzenegger, ¿no? Que es, no sé, de la De modernización. regulación y regulación transformación del del Estado. Cada cosa, uno te escucha cada cosa. Digo, ¿esto para qué sirve, digamos, no? A los fines prácticos, digamos, para que la gente lo entienda en su casa? Digamos, porque nombraste un ministro, Primero, un tipo que estaba en las sombras, que además es competidor de tu ministro de Economía, que vos lo declaraste públicamente, que es el mejor ministro de Economía de la historia de la humanidad, y le pones a alguien que pareciera ser, no sé si lo va a controlar, pero por lo menos que le va a estar ahí, viste, atrás de la puerta. A ver, en términos ideológicos yo diría que Sturzenegger está más cercano a Milei que a Caputo, ¿no? O sea, Sturzenegger, de nuevo, yendo al tema de la inflación, es el que piensa que la emisión monetaria es la que genera inflación y no la devaluación. Okay. Pero ¿qué pasó? En todo su paso por el gobierno fue un fracaso, pero no es porque lo diga yo, en los números. No, Pronosticaba una inflación, le daba el doble o más del doble, o sea, fue categóricamente... Eso es casi unánime en todos los economistas, hablar de los fracasos de Sturzenegger en la función Fácil, pública. Sí. desde el mega canje hasta la La participación historia que tuvo... argentina. Sí, siempre... Parte de nuestra historia. Guido, no te vayas, sé que ya vamos a seguir con toda la realidad de la Argentina. Guido, habíamos quedado con Sturzenegger, digamos, ¿no? Y la sumamos a la señorita Garbach. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Qué tal? Bien, frío. ¿Todo bien? Sí, un poco Sí. congelada, pero vamos Frío, bien. Frío, bueno, como la economía, digamos, ¿no? Le hace Sí, jugar sí, la no sé si es la economía. economía Sí, o el clima. Sí. Es la economía. Bueno, y entonces, No, con el tema de puntualmente lo que va a hacer primero, para entender, en toda organización, en una empresa, en el Estado y demás, hacer un puesto a medida no es lo recomendable. Uno tiene los puestos, ¿no? Gerencia de marketing, y vos después elegís al mejor que tengas en marketing. En este caso quedó totalmente expuesto que hicieron un ministerio para una persona, lo cual ya arrancamos mal. ¿Por qué? Porque cada ministerio en realidad tendría que tener parte de modernización. Todos los ministerios tendrían que tener como objetivo que funcione mejor el Estado, Tal básicamente, ¿no? De hecho, eso es lo que tiene que siempre ocurrir. Ahora, el Sturzenegger lo que quiere sacar es estas regulaciones. A ver, es cierto que la Argentina en general tiene muchas regulaciones, eso es cierto. Lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que va a hacer finalmente Federico Sturzenegger. A ver, si lo que va a hacer es de regular, por ejemplo, el mercado financiero, como se hizo en su momento, va a ser un desastre, porque esto que hablábamos antes de la falta de dólares se va a agravar, porque si los dólares pueden salir más rápido y empiezan a hacer todas estas cuestiones que ya tiene experiencia Sturzenegger de haber hecho, justamente se van a salir más dólares. Ahora, si realmente, no sé, si toma otro tipo de definiciones, por ejemplo, no sé, el sector alimenticio, textil, construcción,
que hay algunas restricciones que pueden jugar en contra de la inversión productiva, bienvenido sea. Claro. ¿No? Martín, había algunas tensiones previo a la designación de Sturzenegger con el propio Caputo, ¿no? Respecto de qué sectores iba a tener cada uno, de qué se podía ocupar. Sí, bueno, justamente las tensiones y conocidas tensiones, una enemistad muy fuerte se vio en estas últimas semanas entre ambos, ¿no? Y parece que esta suerte de paseo de ambulancia que terminó en que Sturzenegger tenga un ministerio justamente. Bueno, habemos ministerio. Habemos un ministerio que, como dice Guido, no queda muy claro, si bien hay un listado de 27 funciones, qué es lo que va a hacer, digo. En ese sentido, es cierto, uno podría pensar una estructura del Estado en la cual la modernización sea un área transversal, que haga un pase por todos los ministerios y no que la tenga, en este caso, Federico Sturzenegger. Pero sí, tensiones y sobre todo, bueno, miradas distintas sobre cómo encarar esta nueva etapa del gobierno, ¿no? Que viene pesada, que después del gran gol que mostró el gobierno, que era la aprobación de la ley bases, parece que duró poco porque a los 3 días los mercados no recibieron con muy buena... Y nos queda el análisis de lo que va a ser el acto del 9 de junio, Claro. quién va a ir y quién no va a ir. Esa famosa frase que dice que cuantas más leyes, menos justicia. Entonces creo que Argentina está un poco sobrecargada de normas y de regulaciones. El presidente me ha pedido que avancemos en sacarle ese pie encima a la actividad productiva, ¿no? Porque es una de las maneras más eficaces que tenemos de promover la actividad económica. Pensamos quizás en la semana que viene o quizás la otra, pero no más lejos que eso, vamos a estar yendo al Congreso, porque se retoma en algún sentido la agenda legislativa, en esta que yo digo una democracia muy vibrante que está viviendo Argentina, ¿no? O sea, no es una democracia silenciosa, es una democracia muy vibrante, con discusiones, con debates, y vamos a arrancar con una ley que ya la anunció el presidente, le damos el nombre de hojarasca, y hojarasca se refiere a un compendio de leyes que hemos encontrado que han quedado obsoletas, que afectan los derechos de propiedad. ¿Son muchas leyes? Y que son varias decenas de leyes. Varias decenas. Así que bueno, esperamos un muy lindo debate en el Congreso. Creo que es un primer paso para retomar una agenda legislativa ya después de ley bases. Bueno, ahí está, lo escuchamos a Sturzenegger. Sturzenegger, que bien decía el zócalo de la pantalla, ¿no? Capítulo 3 de Sturzenegger. Yo me acuerdo de la campaña Javier Milei diciendo, basta de la casta, dejemos todo atrás, somos lo nuevo, y al final el que aparece es Sturzenegger. Sí, nadie más casta que Federico Sturzenegger, ¿no? Ya el principal armador, al menos en cuanto al lobby y la rosca de este gobierno, estaba siendo Guillermo Francos, que fue quien pudo negociar y acordar determinadas cosas de cara al Pacto de Mayo y la ley bases. Bueno, ahora ingresa, ya no testimonialmente, sino con un cargo, Federico Sturzenegger, que habla de esto de la ley de hojarasca, ¿no? Que también llama mucho la atención, porque si uno se pone a ver las cosas que quiere eliminar, digo, no tiene nada que ver con la modernización, eliminar leyes que ya han quedado completamente viejas, que tampoco se utilizan, como las carreras de palomas. Digo, a ese tipo de leyes le están dedicando tiempo, tal vez le deberían dedicar un poco de tiempo a la economía y al bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Parece que por ahora es hojarasca, fotos, pactos y acuerdos que no salen más allá de las redes sociales y viajes que no traen ni un brote verde. Guido. Sí, hay que ver ahí puntualmente de nuevo qué es lo que terminan liberalizando. O sea, entendamos que hay sectores en los cuales vos liberalizás, que nos pasa con la televisión por cable, que nos pasa con las prepagas y demás, que trae perjuicios. O sea, cuando vos liberalizás un sector que está muy concentrado, te mandás macana, vamos a decirlo así. O sea, los problemas vienen. Ahora, si estas restricciones que sacas son realmente para impulsar la actividad productiva, sobre todo las pymes, bienvenido. Sobre todo las pymes exportadoras, siempre hay que hacer hincapié con eso, porque se vincula con lo que veníamos hablando. O sea, generemos dólares. Eso, sin lugar a dudas, va a tener apoyo. El tema es que uno, como conoce los antecedentes de Sturzenegger, suele pensar que va a tratar de beneficiar a los sectores más concentrados. Y esto es lo que hay que preocuparse. Si en realidad no está puesto ahí para desregular sectores más concentrados y que terminen transfiriéndose ganancias de esos sectores y que nosotros estemos cada vez peor. En general, tus malos pensamientos se cumplen. Pero bueno, vamos a ver qué dice el tiempo.